Luego, insisto en los marcadores de fase aguda y, por supuesto, la continuación del expediente, ¿verdad?, de la historia clínica en pediatría. Bien, entonces, como decía, la enfermedad de Pompe es una alteración neuromuscular, ¿sí? Uno de los característicos en el paciente era la debilidad muscular, decía la madre, ¿verdad? Y de paso la madre, estudiante de medicina, ¿no? Entonces hay como sintomatología una debilidad neuromuscular progresiva y debilitante, ¿verdad? Que compromete a toda una serie, ¿verdad?, de fenotipos que abarca desde un curso rápido, ¿verdad?, un curso de rápida progresión, ¿sí?, que suele ser fatal antes del primer año de vida. Esto es importante, ¿no? Es decir, puede desencadenar un problema serio antes, ¿sí?, del primer año de vida y puede, ¿verdad?, terminar con la vida del paciente. Porque hay un curso de degeneración progresiva, ¿verdad?, neuromuscular, ¿sí? Con una, insisto en esto, con una morbilidad y mortalidad prematuras. Los pacientes presentan en la infancia temprana una miocardiopatía. Eso les insistía si había alguna sintomatología cardiológica. Me dijeron que no, ¿verdad? Pero... Doctor, sí, la mamá decía que sí tenía algo de cardiomegalia, su hijo. Ah, sí había cardiomegalia, ¿no? Ya. Soplos no habían, ¿no? No. Ya, correcto. Entonces, ya, si hay una cardiomegalia, la cosa ya cambia, ¿no? Entonces, si hay una miocardiopatía, ¿no?, la que progresa rápidamente hasta debilitar al paciente, y esto obviamente con el proceso de la hipotonía y con la alteración, ¿verdad?, de órganos nobles, especialmente en la parte neurológica, ¿sí?, se produce el fallecimiento por insuficiencia cardiorrespiratoria, más o menos al cumplir el año, ¿sí? En otros pacientes hay varias formas de presentación, ¿verdad? En la parte clínica presentan en la infancia o en la edad adulta una debilidad muscular progresiva de gran dependencia y obviamente muerte, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces la enfermedad puede tener un importante impacto en los pacientes y en la familia. Entonces, el pronóstico, Fernanda, es... Soledad. Kevin. El pronóstico es... Es malo, o sea, el paciente vive... Malo, ¿no? Malo a pésimo. Hasta un año de vida. Exactamente, sí. El pronóstico es malo, definitivamente. Ajá. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad hereditaria? Es el déficit de una enzima, la alfa-glucosidasa ácida, GGA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿no? GGA. Sí, las personas que nacen con la enfermedad de Pompe heredan la deficiencia de esta enzima alfa-glucosidasa. Sí, son moléculas de proteína dentro de las células y facilitan, o sea, reacciones bioquímicas en el cuerpo, ¿verdad? Esto, estas enzimas, esta enzima alfa-glucosidasa se localiza en las células, en los lisosomas. En una persona con actividad normal de la alfa-glucosidasa, esta enzima ayuda a la descomposición del glucógeno,
Por lo tanto, si no hay esta enzima alfa-glucosidasa, ¿verdad? La metabolización, la descomposición del glucógeno, en este caso en el hígado, sí, una molécula compleja formada por unidades de azúcares en los lisosomas. Entonces, de acuerdo, según el déficit entonces de esta enzima, no hay la metabolización del glucógeno y obviamente la degeneración hepática, ¿no? En la enfermedad de Pompe, esta enzima es, ¿verdad? Es nula entonces, o muy baja, o prácticamente inexistente. Y el glucógeno lisosómico no se degrada, por lo tanto, y se produce una acumulación excesiva de este glucógeno y obviamente genera un proceso mortal, ¿verdad? Con graves consecuencias, tanto a nivel de corazón, a nivel esquelético, a nivel respiratorio y de músculo liso. Mire usted todo lo que se afecta con esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de tener claramente establecida toda esta gama de problemas que genera esta enfermedad. Bien. Los bebés que nacen con una actividad nula de esta enzima presentan un curso rápido de la enfermedad y por lo tanto fatal, ¿sí? Empiezan en la lactancia con hipotonía, debilidad muscular generalizada y miocardiopatía hipertrófica, seguida de fallecimiento por insuficiencia cardiorrespiratoria, ¿sí? Recién en 1932, un patólogo holandés, Johannes Pompe, en las décadas siguientes, ¿verdad? La descubrió, ¿verdad? En las décadas siguientes se le reconoció, después de 1932 entonces, la base patológica del cúmulo de glucógeno y obviamente se lo relacionó con esta enfermedad. Ajá. Bien. Se considera una enfermedad que acecha, ¿verdad?, a un gran número de personas, ¿sí? Este trastorno relativamente, ya no, entonces no es raro, 200.000 personas y más de 10.000 personas en Europa están afectadas, en Estados Unidos las 200.000 personas, ¿verdad? Y en Europa 10.000 personas, ¿sí?, se ven afectadas en la actualidad, ¿ya? Entonces, esta enfermedad definitivamente marca, ¿sí?, o es clasificada como una enfermedad muscular metabólica, ¿verdad? Correcto. Bien, eso en relación a esta enfermedad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, en resumen, ¿cuál sería la etiología de la enfermedad de Pompe? Kevin. De la enzima. Ya, claro, un déficit de la alfa-glucosidasa ácida. Correcto. En la descomposición del glucógeno. Correctísimo. Muy bien. Eso genera que el glucógeno lisosómico no se degrade y se acumule. Exactamente. Tanto en el corazón, músculo esquelético, en el tracto respiratorio y en el músculo liso. Exactamente. Debilidad progresiva y la muerte. Así de sencillo. Ajá. ¿Sí? Mire usted, ahí tenemos en vivo y en directo, ¿sí? Ahí tienen un caso, perdón, qué pena por el niño, ¿no? Un caso que realmente, si podemos, el lunes, pidiéndole a la madre, porque la madre es estudiante de medicina, ¿verdad? Que nos permita fotografiarla, preparar ese caso, prepararlo, ¿verdad? Y toda la exploración, sí, eso ya con la ayuda nuestra, ¿verdad? Para que sea un candidato, evidentemente hablando con la madre, insisto,
para su publicación. ¿Ok? Porque realmente tenemos todo ahí, ¿no? ¿Sí? Tenemos todo. Como caso cerrado. Bien. ¿Algún comentario, Marcos? Doctor. No, doctor, ninguno. Ninguno, correcto. Eduardo, ¿iba a decir algo? Perdón. Sí, le iba a preguntar que, qué tan común es esta enfermedad. Sí, es realmente en nuestro medio es poco común, ¿no? Pero casos que se presentan, mire usted, está diagnosticado, hay la oportunidad de saber, ¿sí? Fíjense, se reportan 200.000 casos en la literatura norteamericana y 10.000 en la europea, ¿no? Es decir, no es tan rara, así como si se presenta con, obviamente, en una forma esporádica. Por supuesto, si no se diagnostica, no sabemos que existe, ¿no? Obviamente pueden fallecer pacientes con otro diagnóstico, con una debilidad neuromuscular y obviamente no, insisto, con un diagnóstico erróneo y podemos estar frente a un caso y no lo diagnosticamos, ¿verdad? Entonces la importancia de saber este proceso, sí, mire el problema respiratorio que se complica más con una malformación de los arcos costales, ¿no? O sea, sí, esto, por supuesto, que agrava el cuadro, ¿no? El pronóstico, entonces, más que malo, ¿verdad? En este paciente. Entonces, Eduardo, en definitiva, si no tenemos estadística, olvídese. Simplemente podemos decir que se presentan casos, ¿verdad? La frecuencia, no podemos pronunciarnos al respecto, ¿verdad? ¿Sí? Listo, doctor. Bien. Doctor, Gracias. una pregunta. Claro. ¿El diagnóstico de este caso tiene que ser con una biopsia siempre Sí. o porque Sí. las manifestaciones clínicas se pueden confundir con otra enfermedad? Con Por otras ejemplo, que es una enfermedades, enfermedad claro. muy rara. Claro. O sea, tenemos que la biopsia básicamente sería una biopsia hepática, ¿verdad? Y determinar el déficit de la enzima alfa-glucosidasa. ¿De acuerdo? Y toda la gama de otras alteraciones, ¿verdad? En diferentes estructuras, ¿no? De órganos muy, 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 muy nobles, ¿no? Hemos dicho, ¿verdad? Incluso estructura ósea, muscular, estirado y liso, la alteración cardiológica y así por el estilo, ¿no? Ajá. Bien. Si no hay más Doctor, preguntas. una pregunta. Yo, Soledad. Sí. Se estaba mencionando algunas características de la fase de lactancia. Dijo hipotonía, insuficiencia cardiorrespiratoria, y la verdad es que las siguientes no las escuché. ¿La podría repetir, por favor? ¿La qué, perdón? Ahí no le escuché. Usted La última mencionó parte. que en la fase del lactante Ajá. hay algunas características como hipotonía, insuficiencia cardiorrespiratoria, pero habían algunas y no podía notar todas. ¿Podría repetirlas, por favor? Repetir las alteraciones. Claro, por supuesto. Sí, por Entonces, favor. decíamos que hay un impacto evidentemente en toda la economía del paciente, ¿verdad? Sí. Obviamente, la alfa-glucosidasa, ¿dónde se ubica? Se ubica en los
ribosomas de la célula, ¿verdad? Eso está clarísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Progresivamente, esta patología genera, ¿verdad? Este déficit enzimático genera, ¿sí? Una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y empieza con, ¿verdad? En la lactancia, ¿verdad? Con hipotonía, debilidad muscular generalizada, miocardiopatía hipertrófica, Kevin lo dijo, ¿verdad? La madre sabía que el niño le habían hecho un estudio, parece, ¿no? Entonces, porque había una alteración cardiológica, ¿no? Había una miocardiopatía, ¿no? ¿Sí, Kevin? O sea, sí, había una cardiomegalia, dijo Ya. la madre. Correcto. Entonces, obviamente la insuficiencia cardiorrespiratoria lleva a la muerte. Ajá. Bien. Entonces, además puede afectar otras estructuras como soledad, como la musculatura, ¿verdad? Lisa, ¿sí? Y la estructura ósea, ¿no? Ajá. Eso. Bien. Ok, entonces, hasta ahí, sí, o sea, de aquí un caso así no lo verán en algún tiempo, ¿no? Así que aprovechen. Muy bien, ¿a quién le corresponde el siguiente tema para exponerlo en clase? Marcadores de fase aguda. A mi doctor, ¿podría Ma- darle el control a Brian Velasco para que pueda presentar? A Brian, ¿no? Sí. Ya. Ok. A ver, Brian Velasco. Vamos a ver. Ya está. ¿Sí? Ya. Confirmado. Brian. Sí, doctor, ya está. Perfecto. Un segundito, perdón. Estoy hablando de muerte. A ver, Marcos. Ya, yo les voy a hablar sobre los reactantes de fase aguda. Siguiente. Ajá. Ya, con respecto a los reactantes de fase aguda, la reacción de fase aguda como en sí es un término general atribuido pues a un grupo de cambios sistémicos y metabólicos que ocurren a las pocas horas de un estímulo inflamatorio. Correcto. Entonces, los reactantes de fase aguda son proteínas inespecíficas producidas pues en su mayoría por el hígado o son secretadas por leucocitos ante infecciones, algún traumatismo, inflamación aguda y crónica. Siguiente. Correcto. Ya, bueno, pues lo que se menciona, pues para qué sirve o para qué se utilizan. Durante los últimos años han sido pues de gran utilidad para el manejo de infecciones complejas, en el diagnóstico temprano, en la diferenciación por causas no infecciosas, como un marcador pronóstico y en estrategias de orientación antibiótica. En Correcto. sí, pues el papel de estos marcadores biológicos se basa más que en todo en ser un complemento a la evaluación clínica
Así es. Ya que pues mediante los síntomas y signos podemos inferir un proceso inflamatorio, pero mediante los reactantes de fase aguda pues podemos respaldar dicho diagnóstico. Siguiente. Ya, hay que tener en cuenta que en la clasificación pues, de las proteínas de fase aguda, la interleucina 6 es la citoquina principal, la responsable pues, de inducir la producción en el hígado. La interleucina 1 también, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma pues, también pueden producir la producción de reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda pues, se pueden clasificar como positivos o negativos, dependiendo de sus concentraciones séricas durante la inflamación. Los reactantes de fase aguda positivos se regulan positivamente y sus concentraciones pues, aumentan durante la inflamación. Las citoquinas pues, proinflamatorias son inductoras de una reacción multiorgánica que involucra pues, el hígado, el sistema nervioso central, el sistema vascular, la médula ósea y el sistema inmune. También están los reactantes de fase aguda negativos, ¿no? Se regulan a la baja y sus concentraciones disminuyen pues, durante la inflamación. Estos van a ser pues aquellas proteínas que no son sintetizadas exclusivamente en el hígado, sino que pues su producción es a partir de los monocitos, los adipocitos, los fibroblastos, células endoteliales, pero su número pues es considerablemente menor. Siguiente. Correcto. Ya, dentro de los reactantes de fase aguda positivos, pues vamos a incluir la PCR, la velocidad de sedimentación globular, la procalcitonina, el fibrinógeno, el amiloide acérico, la alfa-1 antitripsina, la ceruloplasmina y la aptoglobulina. Y en los reactantes de fase negativos, pues incluimos pues, la albúmina, la transferrina, la transtiterina, la transcortina y la proteína de unión a retinol. Estos reactantes pues, de fase aguda también pueden provocar varios efectos adversos. Estos podemos incluir pues, fiebre, una anemia por enfermedad crónica, anorexia, sonolencia, letargo, amiloidosis y caquepsia, que puede haber pérdida de grasa y músculo, también una anorexia y debilidad. Correcto. Siguiente. Ya, ahora hablando más que todo de los principales reactantes de fase aguda. Siguiente. Hablando de una parte un poco celular, tenemos que pues, los macrófagos van a detectar productos bacterianos a través de los receptores tipo TOL y van a regular la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos que estos receptores tipo TOL R4 van a detectar el lipopolisacárido, el bacteriano gram negativo, que se denomina LPS. La señalización descendente pues, va a conducir a la activación de un factor de transcripción, que es el NFKB, que es el factor nuclear kappa beta, y pues va a haber un aumento de la producción de interleucina 6. La interleucina 6 activa la producción hepática de otras proteínas de fase aguda. La lesión tisular y el trauma pues también pueden activar la reacción de fase aguda. El propósito pues de las proteínas de fase aguda liberadas pues durante una reacción de fase aguda pues es participar en la coagulación sanguínea, defenderse contra infecciones, transportar metabolitos, nutrientes y hormonas para mantener pues la homeostasis. La interleucina 6, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, los glucocorticoides y factores de crecimiento pues son los principales mediadores de esta expresión génica de las proteínas de fase aguda. Siguiente. Entonces, comenzando con la proteína C reactiva, PCR, pues este es un reactante de fase aguda que es la más utilizada, que se llama pues así por su capacidad pues de precipitar el polisacárido C de pues por ejemplo el Streptococcus pneumoniae en ausencia de calcio. Además de que pues fue la primera proteína de fase aguda descrita que es sintetizada pues principalmente en el hígado en respuesta a la interleucina 6 y es secretada pues hacia la circulación sanguínea pocas horas después del inicio de una infección o un proceso inflamatorio. Entonces, es decir que pues ya sea el caso de adultos o niños,
Esta prueba pues nos va a ayudar en casos de sospecha de algún proceso agudo que pueda ocasionar inflamación, como una infección bacteriana o fúngica grave, como una Ajá, sepsis. así. Sin embargo, pues esta prueba pues se puede utilizar más que todo para realizar un seguimiento pues de afecciones como una enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis y el lupus. Eh, Dentro de los valores normales, tenemos que los valores pues, en un adulto de PCR, los cuales pues, se van a medir en miligramos por litro, corresponden pues a que dentro de lo normal es menos de 2 a 10 miligramos por litro, y cuando se encuentra elevado es igual o más de 10 miligramos por litro. Ajá, En sí, pues estos niveles de PCR comienzan a aumentar después de 4 a 6 horas y alcanzan su punto máximo entre las 36 y 50 horas. correcto. Sin embargo, estos niveles pues, pueden aumentar de 100 a 1000 veces durante una inflamación aguda. Así es. Sin embargo, pues, los valores umbrales varían según la edad, por lo cual, pues, en el caso de un niño, en el recién nacido, el valor umbral habitual es de 5 a 20 miligramos por litro. En el niño de 2 a 12 años, en cambio, hay un valor umbral de 22 miligramos por litro. Correcto. Es un dato importante, pues, es que en los niños la PCR no va a atravesar la placenta, de manera pues que la concentración en sangre de cordón y del niño es de producción totalmente fetal o neonatal. Por lo tanto, pues una de las características más importantes de este marcador es su elevación fisiológica en los primeros 2 días de vida en recién nacidos, sanos, tanto prematuros como a término. La explicación se desconoce, pero se cree que pues, está relacionada con el estrés que sufre el recién nacido en relación al parto y a la adaptación de la vida extrauterina. Correcto. Por lo tanto, pues el valor que tienen los recién nacidos va desde 1,5 a 20 miligramos por decilitro. Ajá. En sí, pues los niveles de PCR elevados son utilizados en la práctica clínica como un marcador pues, para distinguir entre un recién nacido con o sin sepsis. Ajá. También la PCR pues, presenta una buena especificidad para diferenciar la meningitis bacterianas de las meningitis virales. Mira, es En correcto. las infecciones urinarias, la PCR pues, también distingue la pielonefritis de las infecciones urinarias de vías bajas, solo pues, en un 44 o 83% de los casos. Siguiente. Ya, luego tenemos la velocidad de sedimentación globular. Es una prueba diagnóstica pues, que consiste en la medición de la velocidad con la sedimentación pues, de los eritrocitos. Sí, en los eritrocitos. Ajá. Entonces, pues va a medir la distancia, va a medir la distancia que los glóbulos rojos de la sangre anticoagulada caen en un tubo vertical después de 1 hora. Mide pues indirectamente la concentración de proteínas en plasma. Se altera pues cuando cambia la proporción de albúmina y globulinas. En la actualidad, pues por su bajo costo y fácil determinación, es la prueba más utilizada. La velocidad de sedimentación globular varía con el sexo y la edad, y es el método más sensible para su determinación, es el de Westergren, que aquí pues determina la sedimentación de los eritrocitos después de 1 hora en un tubo montado verticalmente de longitud y diámetro pues definido. Los valores normales en adultos menores de 50 años son de 0 a 15 milímetros por hora en hombres y de 0 a 20 milímetros en mujeres. En niños es hasta 10 milímetros por hora. En recién nacidos es de 0 a 2 milímetros por hora. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también las embarazadas, que es de 40 miligramos por hora a 45 miligramos por hora. Se eleva a 48 horas luego de iniciarse el proceso inflamatorio y se normaliza a los 10 días después de de haberse terminado. Por lo general esta prueba pues acompaña a la PCR, ya que no puede determinar el problema pues que se está provocando en la inflamación en el organismo. Entonces, por ende, es muy útil también para evaluar la fiebre sin causa aparente, algunos tipos de artritis, síntomas que afectan los músculos. Además, pues pueden ayudar a confirmar un diagnóstico de ciertas afecciones, incluidas pues
una artritis de células gigantes, una polimialgia reumática, una artritis reumatoide. Siguiente. Ya, la procalcitonina. Procalcitonina, ¿no? Procalcitonina es es producida por células parafoliculares C de la glándula tiroides. Luego se convierte en calcitonina y se libera de la célula C. La procalcitonina es un péptido en donde pues, las interleuquinas, la 6, la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa estimulan pues, su secreción, donde luego pues, esta se libera directamente en la circulación sanguínea. La procalcitonina también es una prohormona de la hormona de la calcitonina, entonces sin embargo la procalcitonina y la calcitonina son proteínas diferentes. La calcitonina es producida pues exclusivamente por la célula C de las tiroides como respuesta a estímulos hormonales, mientras que la procalcitonina pues puede ser producida por células de diferentes tipos y por diversos órganos, que resulta pues como respuesta a los estímulos proinflamatorios, especialmente pues de productos bacterianos. La procalcitonina entonces es un marcador sensible que puede seguir la progresión de infecciones, especialmente pues la neumonía y la sepsis. Asimismo, pues los niveles de procalcitonina pues se pueden usar para guiar en la terapia con antibióticos. Los valores normales de la procalcitonina en adultos sanos dicen que es inferior a 0,05 unidades por litro, ya que pues este se eleva hasta 1000 en pacientes con sepsis, sepsis graves o shock séptico. Generalmente se interpretan las concentraciones mayores de 0,5 como valores elevados que sugieren pues algún tipo de síndrome séptico como tal. Esto también es una prueba sensible para la infección bacteriana severa pues en niños que han estado febriles por menos de 12 horas. Por otra parte, pues es menos específico que el nivel de la PCT, pues siendo elevada en casi el 25% de los niños con infecciones virales. Aquí pues suele ser normal en niños con infecciones virales, incluyendo infecciones por el virus sincitial respiratorio, enterovirus, y que son dos de las causas más comunes de la fiebre en niños en menos de 90 días. Siguiente. Ya, también cabe mencionar otras, por ejemplo, está la amiloide acérica, SCA. Bueno, pues esta tiene una función, es actuar como un inhibidor de muchos procesos biológicos, incluida la fiebre, la activación plaquetaria, la movilización de monocitos y el efecto quimiotáctico pues, sobre diversas células inmunitarias. En los tejidos, esta pues va a atrae y modula las células inflamatorias e inhibe el estallido respiratorio. Como un reactante de fase aguda, aquí influye pues en el transporte del colesterol, el HL. También puede unirse a lipopolisacáridos bacterianos gram negativos, comparable pues a la proteína de unión, que es el LBP. La elevación prolongada puesta aquí pues, puede provocar alguna amiloidosis secundaria. Los valores normales de un adulto pues encontré que eran menor a 10 miligramos por litro. También tenemos la lepsidina. La lepsidina pues inhibe la absorción de hierro en las células de la mucosa intestinal al unirse pues a la ferroportina. Va a inhibir el transporte de hierro al unirse pues a la ferroportina en los macrófagos. El aumento pues, de la lepsidina durante la inflamación puede causar una anemia de enfermedad crónica. El rango en adultos pues, es de 1 a 55 nanogramos por mililitro. En los infantes, en cambio, tiene un valor de 0,2 a 50,6 nanogramos por mililitro y pues en infantes. Y en 5 meses a 17 años pues, puede ser de 3,24 a 66,86 nanogramos por mililitro. Ahí también tenemos a la aptoglobulina. La hemólisis intravascular libera hemoglobina libre en la circulación. La hemoglobina libre es un agente oxidante y pues puede dañar algunos tejidos.
las bacterias pueden utilizar el hemo para el requerimiento de hierro. Entonces la aptoglobulina es una proteína depuradora que va a tener pues, propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias. Es un antioxidante porque pues, elimina la hemoglobina libre de la sangre y es antimicrobiano porque pues, reduce la disponibilidad de hierro para los patógenos. Sus propiedades antiinflamatorias se deben a su unión pues, a las integrinas CD11B y CD18 en los neutrófilos. Debido a que la aptoglobulina se une a la hemoglobina, los niveles de aptoglobulina disminuyen durante la hemólisis intravascular. Entonces, como un reactante de fase aguda positivo, sus niveles pues, aumentan durante la inflamación. Por lo tanto, estos niveles pueden aparecer dentro de los límites normales en pacientes con una hemólisis e inflamación pues, intravascular. Los valores normales en un adulto van desde 40 a 200 miligramos por decilitro. En recién nacidos van de 5 a 48 miligramos por decilitro. Y pues en niños de 6 meses a 16 años va de 25 a 138. De ahí también tenemos a la ferritinina. Bueno, pues la función de la ferritinina como tal es secuestrar hierro para inhibir la captación microbiana del hierro como tal. Durante la malignidad y la infección, pues las concentraciones de ferritinina se elevan para reducir el hierro libre disponible para las células tumorales o algún patógeno respectivamente, ¿no? Entonces, como está regulada positivamente por las citocinas proinflamatorias, algunos organismos como una pseudomonas pues hacen que los niveles de ferritinina bajen porque tienen siderófos de factor de virulencia. Está la pioverdina y la piocianina, que pues importan hierro. De ahí tenemos que los valores en adultos, en hombres, es de 20 a 250 nanogramos por mililitro. En mujeres adultas de 18 a 39 años es de 10 a 120. En mujeres de 40 o más es de 12 a 263 en cambio. En los recién nacidos va de 25 a 250 nanogramos por mililitro. Al mes de edad, en un neonato, pues va de 200 a 600 nanogramos por mililitro. A los 2 a 5 meses de edad va de 50 a 200 y a los niños pues de 6 meses a 15 años pues va en cambio de 7 a 140 nanogramos por mililitro. También tenemos fibrinógeno. Es el papel del fibrinógeno como factor de anticoagulación es pues promover la reparación endotelial. El fibrinógeno también pues tiene una función de complemento C3. El fibrinógeno pues se correlaciona entonces con la velocidad de sedimentación globular. En un adulto va de 200 a 400 miligramos por decilitro. En un recién nacido va de 125 a 300 miligramos por decilitro. También está la alfa-1 antitripsina, que es la AAT. Este aquí pues, es un inhibidor de la serina proteasa, la serpina, que va a descomponer la elastasa de los neutrófilos. Protege a las células contra pues, la actividad de la elastasa de los neutrófilos como tal. La deficiencia de esta aquí, de la alfa-1, pues, puede causar una hepatitis, una cirrosis hepática y pues un enfisema paracinar. Pues los valores en adulto normal pues van de 100 a 200 miligramos por decilitro. También hay otros, por ejemplo, como la ceruloplasmina, que pues, contiene cobre y tiene una actividad histaminasa y ferroxidasa. La ceruloplasmina pues también puede eliminar el hierro ferroso y radicales libres. También está la alfa-2 macroglobulina. Estas son enzimas proteolíticas. También está la glucoproteína alfa-1, que creo que ya lo había mencionado. Influye en la función de las células T y pues, a los esteroides como la progesterona. Está también la alfa-1 antisimotripsinas, que estas van a inhibir a los leucocitos y las enzimas proteolíticas lisosomales. Esas son las positivas. Y bueno, pues las negativas, pues tenemos la transferrina, que es una aplicación negativa, evidentemente.
los macrófagos internalizan a la transferrina para secuestrar el hierro y van a inhibir la captación microbiana del hierro. Este tiene valores normales de 204 a 360 miligramos por decilitro. En infantes tienen un valor de 240 a 450. Y por último tenemos a la albúmina, pues también es negativa. Su producción disminuye para conservar los aminoácidos de los reactantes de fase aguda positiva. Rangos normales pues va de 3.4 a 5.4. En un infante de 0 a 4 días pues va de 2.8 a 4.4 gramos por decilitro, y a partir de los 4 a los 14 años pues va de 3.8 a 5.4 gramos por decilitro. Y eso sería todo. Correcto. Sí. Gracias. Correcto, Brian. Sí, evidentemente, si bien es cierto la importancia del diagnóstico clínico es indiscutible, pero tampoco podemos despreciar, ¿verdad? Criterios coadyuvantes, ¿verdad? Yo diría sustancias claves que nos ayudan a confirmar, a reafirmar un diagnóstico. Insisto, lo clínico es básico, fundamental y necesario, pero evidentemente no podemos una procalcitonina, ¿verdad? En los problemas especialmente infecciosos, ¿no? Doctor, disculpe. Sí. Soy Pedro Toledo y hace un rato me conecté a la clase. Estaba en el hospital. Sí, ya vamos a registrar la asistencia. Así que, sí, solo un pequeño comentario. Listo, nada más. Les decía, debemos tener conocimiento de todos aquellos, ¿verdad? Reactantes de fase aguda y obviamente, en su momento, sobre todo en la parte, ¿verdad?, de formación, en la parte de capacitación, sobre todo cuando usted está en un proceso de aprendizaje de una especialidad, necesita de todos los juicios de valor para el diagnóstico, confirmar, corroborar los diagnósticos. Entonces, los reactantes de fase aguda son muy importantes, ¿verdad?, y necesarios, ¿ok? Insisto, la PCR, la procalcitonina, la albúmina, el fibrinógeno, en procesos especialmente inflamatorios malignos, ¿no? Son precursores realmente que nos pueden dar la pauta para orientarnos en el diagnóstico, ¿ok? Bien. A ver si nos vamos a la asistencia, ¿no? Un segundito, por favor. A ver. Reinaldo. Ya llegó. Ok, ¿cómo le va? No. Angie Valeria. Presente, doctor. Pero yo sí estaba. ¿Perdón? Yo sí estaba. Sí estaba. Sí. Qué raro. Ya, perdón. Entonces, es que a veces esto le pasa una jugadita, a veces se marca la F, ¿no? Ok. Bien, el resto tiene todos asistencia, excepto, a ver, Pedro, ok. Está. Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. Y Valeria Alejandra.
Presente, doctor. Gracias. Usted sí recién llegó, ¿no? Del hospital. Sí, así que si no aceptar realidades, ¿verdad? Nosotros también hoy en la mañana estuvimos saliendo, supuestamente la clase era hasta las 9, pero casi salimos a las 10, ¿no? Entonces, tenemos que ser proactivos, ¿no? Y también ser condescendientes. Bien, ok. Entonces ya está la asistencia registrada. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando, ¿verdad? Seguimos incrementando información para nuestra formación. Porque no es solo saber y listo, no. Eso nos sirve para ir estructurando nuestro criterio, ¿verdad? Médico. Entonces, qué importante, ¿no? Si estamos viendo pacientes niños, pues ni modo, para confirmar ciertos procesos, ¿verdad?, que están afectando al niño, pues ahí tenemos los reactantes de fase aguda, ¿no? Bien. Siguiendo con la exploración de cráneo, entonces estamos en la inspección, ¿verdad? Nos faltó corroborar algunos aspectos del cuero cabelludo, ¿verdad? Ya hablamos del campus, lo explicamos ayer. La dermatitis seborreica, ese niñito que tenía, ¿verdad? Ausencia de una zona, especialmente a la altura de la región parieto-occipital, ¿verdad? Del cuero cabelludo, la falta de cabello, ¿verdad? O cabello proporcionalmente disminuido, ¿sí? Pensar en esas dermatitis seborreicas micóticas, ¿no? Es decir, infecciones por hongos, ¿sí? Las famosas tiñas también, ¿sí? Pero tienen, como alguien lo decía en clase, tienen sus características en la piel, ¿verdad? Tiene su descamación, pero que en este niño no, ¿verdad? En fin. En todo caso, a ver, no sé, algún mensaje, no sé. Bueno. La presencia, insisto, de defectos congénitos de cuero cabelludo, sí, a propósito. En ciertas, especialmente áreas como las mismas suturas que tienen en su trayecto ciertas debilidades, ¿verdad? Y por ahí se puede, ¿verdad?, deslizar las envolturas, ¿no? Y formar, o por las mismas fontanelas, ¿sí? Especialmente, y en esto sí debemos ser concretos, especialmente en la lambdoidea, si queda algún defecto y por ahí se desliza, o las envolturas y masa encefálica, ¿no? Entonces, meningiomas, ¿verdad? Formaciones, alteraciones que realmente nos pueden hacer pensar en algún proceso, ¿verdad? Tanto en la producción, ¿sí?, como en la secreción, ¿verdad?, el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos en algún momento pensar, ¿verdad?, en patologías que nos están generando un problema que debe ser resuelto, ¿verdad? Como los meningoceles, ¿verdad?
los meningoencefaloceles o cráneos bífidos, ¿no? Es decir, aparentemente hay dos cráneos, ¿no? Lo que se trata es de un meningocele, ¿verdad? O un meningoencefalocele, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, en la inspeccionar si hay alguna alteración como caput sucedáneo, que ya lo vimos, ¿verdad? Como un cefalohematoma, tiñas, infecciones, alteraciones del pelo, las características, la cantidad, la textura del cabello, ¿verdad? El color, ¿sí? Y obviamente la diferenciación entre caput sucedáneo y cefalohematoma, que ustedes ya lo tienen claramente establecido. Pasamos a, obviamente, a palpar las suturas, ¿verdad? Puede haber una separación o puede haber un cierre prematuro, ¿de acuerdo? Si hay la separación, pensar en una hipertensión intracraneana. Si hay un cierre prematuro, una cráneo estenosis, ¿verdad? O cráneo sinostosis. Y obviamente los cabalgamientos, ¿no? Los cabalgamientos óseos, especialmente posparto, ¿no? ¿Sí? Sí, la tensión del canal del parto, si es un parto natural, hacia el cráneo y obviamente yo diría la movilidad. ¿Sí? Si usted palpa el cráneo de un recién nacido, va a sentir esa movilidad de las suturas, ¿no? Entonces, sí, el canal del parto presiona el cráneo y evidentemente podría producir ese cabalgamiento. Bien, en cuanto a las fontanelas, tenemos que evaluarlas, ¿sí? Determinar la tensión de las fontanelas, si está aumentada, si está disminuida, si un o un cierre tardío. Si está aumentada la tensión, meningitis, ¿verdad? Hidrocefalias, tumoraciones cerebrales, no todas, ¿verdad? Porque hay algunas que no ocupan espacio, ¿sí? Las avitaminosis, ojo, las avitaminosis A e incluso la hipervitaminosis A producen un aumento de la tensión intracraneal. Mire el abuso o la falta de capacidad en conocimientos para recetar, ¿verdad? Los fármacos, en este caso la vitamina A, ¿sí? El déficit de vitamina A o el exceso de vitamina A genera tensión, ¿verdad? Aumentada. Tensión disminuida, la deshidratación, por supuesto, se deshidratan los niños y evidentemente disminuye la tensión. Fontanela hundida, uno de los signos, ¿verdad?, para diagnosticar las deshidrataciones en los niños. Fontanela, ¿sí?, disminuida en su tensión. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a los cierres, el cierre precoz o el cierre tardío, el cierre precoz, todas las craneosinostosis que hemos hablado, ¿verdad? La escafocefalia, la oxicefalia, la plagiocefalia, la braquicefalia, la dolicocefalia, ¿sí? ¿Ok? El cierre tardío, desnutridos, en el raquitismo, en la hidrocefalia, en la osteogénesis imperfecta, en el mongolismo, ¿de acuerdo? Y así por el estilo, ¿no? Y los defectos, ya en cuanto a la palpación misma como tal, los defectos en el cráneo, ¿verdad? ¿Qué es la craniotabes? Ahora se la ve poco, ¿no? Porque se diagnostica oportunamente. ¿Qué enfermedad? La sífilis, ¿verdad? Entonces, la sífilis produce un debilitamiento de los huesos del cráneo y produce lo que se llama, ya en la fase avanzada de la sífilis, y por supuesto produce lo que se llama, ¿verdad?, la craniotabes o craniotabes. ¿Usted ha tenido en sus manos una pelota de ping-pong? ¿Sí?
Cristina, usted ha tenido en sus manos, Reinaldo, ha tenido en sus manos una pelota de ping-pong. Sí, doctor. Ya, usted la aplasta y se hunde, ¿verdad? Pero regresa. Más o menos así se compara el craniotabes. Usted aplasta el cráneo de un paciente con una neurosífilis que está generando ya craniotabes y justamente ese hueso se hunde. Y regresa luego a su posición, ¿verdad? Original. Bien, el meningocele, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Una acumulación de en las envolturas meningias, ¿sí? Y obviamente la protrusión, ¿verdad? A través de un déficit óseo de la bóveda craneal. En esa onda, los meningoencefaloceles, ¿no? Las lesiones osteolíticas, ¿sí? Aquellos procesos infecciosos pueden generar lesiones osteolíticas, ¿no? ¿Verdad? En las infecciones, insisto, óseos. Protuberancias, ¿sí? Sí, hay enfermedades como la prominencias frontales, el engrosamiento, ¿verdad? Del hueso frontal, ¿sí? En la enfermedad de Cruzón puede encontrar este engrosamiento y obviamente estas protuberancias. El cráneo natiforme no es otra cosa que el cierre prematuro de la fontanela metópica, ¿verdad? Perdón, de la sutura metópica, y obviamente produce un aplanamiento y un engrosamiento de esa parte media del hueso frontal y produce el cráneo natiforme. ¿Sí? Bien. La frente olímpica, asimismo, es el engrosamiento en ciertas patologías, ¿verdad? Como la misma sífilis, ¿verdad? El cruzón y otras enfermedades producen este tipo de frente olímpica, es decir, una frente amplia, ¿ya? Por el engrosamiento y obviamente la retracción obviamente, hacia arriba o hacia atrás, si usted como quiera, ¿verdad? La línea del cuero cabelludo, ¿verdad? Y evidentemente de la implantación del cabello, ¿no? Se va hacia atrás. Y por supuesto la frente olímpica. Bien. Entonces la palpación es un procedimiento muy importante hablando de cráneo, en los niños, en los lactantes especialmente, ¿verdad? Ya pasamos de la palpación, entonces a la percusión. Hablamos del signo de la olla rajada, ¿verdad? ¿Sí? Más la separación, ¿sí? De las suturas, ¿sí? Entonces, obviamente, en la percusión vamos a tener el signo de la olla rajada, es decir, percutir estas ollas de barro, ¿verdad? Que al golpearlas se pueden resquebrajar, y percutir sobre ese resquebrajamiento genera una sensación de vacío interior. ¿Sí? El clásico, ¿verdad? Percusión y el signo de la olla rajada. ¿De acuerdo? Bien. La enfermedad de Macewen no es Maceren, Macewen, 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 más el signo de la olla rajada, ¿sí? Más dilatación de los ventrículos laterales. Tenemos la enfermedad de Macewen, un problema neurológico que puede tener sus consecuencias, ¿verdad? En cuestión de crecimiento y desarrollo, ¿sí? En cuanto a la ocultación, ¿verdad? Sí, pueden haber malformaciones vasculares, ¿sí? Pueden haber compresiones a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y producir soplos, ¿verdad? E incluso los propios aneurismas, que puedan haber microaneurismas, y al explorar el cráneo, ¿sí? Y encontramos un soplito, por favor, investigarlo.
Hay que investigarlo, hay que investigar la parte vascular y determinar con qué nos encontramos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aparte de la ocultación, sí, y obviamente la importancia de la ocultación, también es importante la transiluminación, ¿verdad? Ya habíamos dicho la transiluminación en el tumor del recién nacido, ¿verdad? Sí, en el caput sucedáneo, ¿de acuerdo? La transiluminación positiva, evidentemente, para diagnosticar, ¿verdad? Diagnosticar esta formación de los niñitos al nacer, ¿verdad? En esos partos distóxicos. ¿Ok? Bien. En cuanto a la osificación defectuosa, la disostosis cleidocraneal, ¿verdad? Ahí tenemos una craneoestenosis o craneosinostosis, ¿sí? Especialmente en el pacientito de la imagen superior, en la página 72, ¿sí? Por una alteración, ¿verdad? De la osificación, alteraciones de osificación que generan este tipo de craneosinostosis o craneoestenosis. Y en este caso, una frente olímpica, ¿verdad? Una frente amplia, ¿sí? Que puede estar, ¿verdad? En el diagnóstico de la enfermedad de Cruzón. Les mencionaba también en alguna, conocíamos referencia, ¿verdad? En la clase práctica, en la primera parte, ¿sí? El abuso, la sobredosis de vitamina D, ¿sí? También hay que saber diagnosticar, hay que saber dosificar y ver las consecuencias de una dosificación inadecuada, ¿sí? Podemos generar una osificación temprana y, por lo tanto, una microcefalia. ¿De acuerdo? Ya, ese niñito que está en la foto, ¿verdad? En la página 72, una microcefalia y se convulsionó. Ventajosamente fue detectado a tiempo y el cirujano, el cirujano neurólogo cirujano, ¿verdad? O neurocirujano, como usted quiera, ¿verdad? Interviene y resuelve el problema. Y todas las craneoestenosis, ¿no? La escafocefalia, la plagiocefalia, la audicefalia, que están ahí dibujadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Entonces, una vez que hemos hecho los 4 pasos muy básicos, importantísimos, en cráneo, inspección, palpación, percusión, ocultación, nos vamos a cara. Y empezamos analizando la expresión de la cara, ¿verdad? La carita de los niños dice mucho, como también del adulto, ¿no? ¿Sí? Pero en los niñitos es muy importante la facies febril, ¿verdad? Los ojos brillantes, los pómulos enrojecidos. La facies estuporosa, esa falta de expresión en la mirada, ¿verdad? Esa indiferencia. El niño está estuporoso. ¿Sí? Está con alguna afección del sensorio, por favor, hacer todo lo que esté a su alcance para evaluarlo y diagnosticarlo. ¿Sí? La tetánica, ya hay poco tétanos, ¿verdad? Con la vacunación, ¿verdad? Con la vacunación, pues ha disminuido sensiblemente la presencia, especialmente en los niños, del tétano, ¿no? Especialmente el tétanos o la enfermedad de los 7 días, ¿verdad? Sí, en los recién nacidos y obviamente en los neonatos. Por la vacuna. ¿Ya? Y además, quiero ser en este momento reiterativo en la vacuna para o contra el tétanos. Si usted recibe un niño,
¿verdad? En la consulta. Pequeño, por cierto, ¿no? Primera semana, segunda semana de nacido. Y tiene una onfalitis, ¿sí? Y tiene una onfalitis de ley, vacúnelo, ¿sí? Aunque la madre ya recibió la vacuna antitetánica, ¿verdad? Durante el embarazo, las 2 dosis, ¿sí? 5, 7, 5 meses, 7 meses. Si el niño tiene, porque nació en casa, porque lo cortaron el cordón umbilical con cualquier tijera, ¿verdad? Que encontraron en la casa, ¿sí? Entonces vacúnelo contra el tétanos. Esas, sí, onfalitis, esas itis, esa inflamación, ¿sí? De la cicatriz o del cordón umbilical que queda, el resto del cordón umbilical. Haga la correspondiente valoración, haga la correspondiente evaluación y administrele el toxoide, ¿verdad? Sí, la vacuna antitetánica. ¿De acuerdo? De esto no se me van a olvidar. ¿Sí, Cristina? ¿Sí? Cristina Isabel. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí se va a olvidar? No, no me voy a olvidar. Ah, no, correcto. Ahora sí. De acuerdo. Entonces, pero ya tenemos poquísimos casos, ¿verdad? Casi raro que ingrese algún paciente con tétano, ¿verdad? Neonatal. Ajá. Igual la fase sarampiónica, ¿no? Sí, fotofobia, lagrimeo, catarro nasal, exantema retroauricular, sí, atrás de la orejita, ¿verdad? Encontramos un exantema. Pues ya no, porque sarampión no hay en nuestro país, ventajosamente. De vez en cuando, importado, ¿sí? De Venezuela vienen a veces casos de sarampión. ¿Sí? En Riobamba se presentaron algunos casos hace unos cuantos meses, ¿sí? Y obviamente de migrantes venezolanos. La fascia pertusia, ¿sí? Esa fascia cansada, ¿no? Que justamente por el cansancio y por la fascia la pusimos, ¿no? Mire, qué cara, ¿no? De roja del esfuerzo en esta, ¿verdad? Fascia pertusia, expresión cansada por toser, ¿verdad? Y luego viene la calma después de la tormenta y obviamente el niño ya presenta una carita ya más como que con cansancio, pero con cierta palidez incluso. Entonces la importancia de realizar una buena evaluación, ¿sí? En cuanto a la tífica, ¿sí? Acuérdense, hablamos de la tifoidea, ¿sí? Unas que otras palabritas contra la tifoidea, ¿sí? No en contra de la tifoidea, ¿verdad? También en contra, ¿sí? Esa fase es tífica, ¿no? Estuporosa, labios secos, párpados semicerrados, ¿sí? En los procesos toxinfecciosos, especialmente en la tifoidea. La fase es disneica, la hambre de aire, ¿verdad? Sí, el niñito, Kevin, ¿te acuerdas? Pompe, ¿sí? Tenía una sensación de que se desesperaba porque le faltaba el aire, ¿verdad? ¿Sí? Ese niño ya es candidato a oxigenarlo, ¿no? Sí, algo hay que hacer, ¿verdad? Ajá. Entonces, el aleteo nasal y sobre todo en los lactantes menores, en los pequeñitos, en los neonatos, la respiración es eminentemente abdominal. Y en este caso, se veía con mucha más notoriedad esa respiración abdominal. Bien, en esa fascia disneica. El niño tenía una típica fascia disneica. ¿Sí? La fascia adenoidea, ¿sí? El rostro, ahí tienen una foto, ¿verdad? Sí, en la página.
en la página 76, en la facies adenoides. Rostro alargado, labio superior corto. Es una pseudocortedad del labio, porque a veces por el hambre de aire, porque las adenoides dificultan la respiración, ¿sí? Entonces el niño se apoya en la arcada dental superior y a veces el esfuerzo está que desvía un poco, ¿sí? Las piezas dentarias. Entonces, en esas piezas dentarias se asienta el labio y parecería que el labio superior, ¿verdad? El labio superior está corto, ¿no? Y la boca estrecha por el desplazamiento del labio. Los incisivos superiores entonces procedentes, ¿no? Es decir, hacia adelante, ¿sí? Entonces, obviamente, esos niños hay que resolver, lógicamente, esas adenoides, ¿sí? Y evidentemente, aparte de resolver esas adenoides, ¿verdad? Hipertrofiadas, o sea, extraerlas, ¿sí? No queda otra alternativa que hay que hacer ortodoncia, ¿verdad? Es decir, alinear nuevamente o ponerlos en su posición original los dientecitos, ¿no? Bien, la enfermedad de los niños azules, obviamente, en aquellos niños con cianosis facial. Pabellones también cianóticos, nariz, labios, ¿verdad? En las cardiopatías congénitas cianosantes. La hipertiroidea, sí. Cara ancha, botargada, la piel gruesa, tinte pálido, labios gruesos entreabiertos, lengua grande y saliente, ¿no? La prominencia de la lengua, ¿sí? En la hipertiroidea, ¿verdad? Sí, una mirada poco vivaz, ¿sí? Y la nariz. La mongólica es característica, ¿verdad? Con los ojos oblicuos, pequeños. El hipertelorismo, ¿verdad? Es decir, hay un distanciamiento entre canto y canto ocular, o hipertelorismo. Boca entreabierta, lengua grande, proglosia, ¿verdad? Sí, y a veces esa lengua rítmica, ¿no? Es decir, la sacan con cierta regularidad y frecuencia, ¿no? La hidrocefálica, pues ni modo, ¿no? Una facies hidrocefálica, la cabeza grande, ¿no? Con la puesta del sol, ¿verdad? Como la piel por crecer, el cráneo, ¿verdad? La piel de la frente, del cuero cabelludo se desplaza hacia arriba, ¿sí? Eso también desplaza los párpados. Entonces los párpados se elevan y aparentemente se ven los ojos girados hacia abajo, ¿verdad? Y no es así, simplemente es la posición de los párpados. Y eso da la impresión de una puesta de sol o el signo del sol poniente, ¿sí? Bien, la fase senil, desnutrición, evidentemente, y la de luna llena en los pacientes con síndrome cushingoide. Hay muchas otras fases, pero estas son las más importantes y con esas nos contentamos, ¿verdad? Ejemplo de aquellas fases, ahí están, ¿verdad? A ver, sí, esa mongólica, sí. Ese hipotiroide, fase senil, ¿sí? ¿Ya? Ese paciente hidrocefálico, ¿sí? La cabeza tan grande que no pudimos ni sacar como dicen las madres, la chambrita, ¿verdad? No pudimos sacar, ¿verdad? O sea, aquella camisetita, ¿no? Con mangas largas. Ajá. Bien. Eso en relación a las fases. ¿Preguntas? No, doctor. Todo claro, doctor. Correcto. Yasmín, Pamela. Nada. Sí, Reinaldo, todo claro. Muy bien. Todo claro. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos con la exploración de cada estructura en cara, ¿verdad? Y nos vamos con los ojos.
la exploración de la visión. La agudeza visual, el campo visual, evidentemente el sentido cromático y la adaptación a la oscuridad. Realmente los niñitos tienen una agudeza visual bastante precaria. Y tiene su razón de ser, ¿verdad? Porque la visión, si bien es cierto, es importante, pero será en fases posteriores de la vida. Entonces, si vamos a la agudeza visual, en el recién nacido tenemos, mire, un 5/200. ¿Sí? Prácticamente no ve el niño, sino con los estímulos intensos, ¿verdad? Luminosos especialmente. Al año, 20/200. A los 2 años, 20/40. A los 3 años, 20/30. A los 4 años, 20/25. Y a los 5 años, bingo, ¿verdad? El niño ve perfectamente bien. 5/5. 20/20. ¿De acuerdo? Entonces, la proporcionalidad, de acuerdo a lo que hemos mencionado, 5/200, un 5%. Tiene de visión. Al año, 20%. A los 2 años, 40%. A los 3 años, 60%. A los 4 años, 80%. Y a los 5 años, 1%. Ajá. Mire usted. ¿De acuerdo? Ok. Ya veremos ciertos aspectos importantísimos en ojos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el reflejo de defensa, ¿verdad? El parpadeo. Los niños no parpadean cuando recién nacen, ¿no? Y en las primeras semanas, en los primeros días, no parpadean, sino lo básico y elemental para lubricar en algo esos globos, ¿sí? Porque las glándulas lagrimales no están funcionando. No hay producción de lágrimas. Las lágrimas empiezan a producirse de los 25 días de vida hasta los 30, ¿verdad? Y hasta los 50. ¿De acuerdo? Así que si a los 20, a los 30 el niño llora, pero no elimina lágrimas, es correcto. Y de vez en cuando una que otra lagrimita, por eso se llama lágrimas de cocodrilo. ¿Sí? De vez en cuando una lagrimita, ¿verdad? Para no perder la costumbre. ¿Estamos? Ok. Bueno, ya vamos a ver aparato lagrimal. En cuanto a párpados, sí, vamos al funcionamiento. Tenemos 4 aspectos que evaluar en párpados. Aspecto, hendidura palpebral, movimientos palpebrales, párpados, palpebrales y borde palpebral, ¿ok? Aspecto, hendidura, movimientos y bordes palpebrales. ¿Estamos claros, Sofía? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Cuanto al aspecto, determinar si los párpados están bien o tienen alguna hinchazón, edema o hemorragia o manchas. ¿Se acuerdan que hablábamos de la mancha mongólica y que puede estar hasta en el párpado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que va desapareciendo con el tiempo, ¿verdad? Descamación. Y hablábamos de los hemangiomas también, especialmente esos hemangiomas planos que vemos en la piel del recién nacido y en los primeros días, ¿verdad? Y en los primeros meses, ¿sí? Ese hemangioma puede estar también en el párpado, ojo. Y va desapareciendo con el tiempo, ¿verdad? Hasta normalizarse. Entonces, qué importante el aspecto del párpado, la hendidura palpebral, es decir, el cierre palpebral. El párpado superior está a 1.3 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal. Por eso decía que en el signo del sol poniente hay un desplazamiento. Entonces, ya el párpado superior ya no va a estar a 1.3 milímetros del limbo esclerocorneal.
¿verdad? Esclerótica y córnea, ese límite, un poquito hacia adentro, ¿verdad? A 1.3 milímetros, si no, se va a ver la esclerótica ampliamente, ¿no? Por eso es que parece que el globo ocular está girado hacia abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estamos? Esa hendidura puede estar normal o puede haber una disminución. Cuando hacíamos investigación en el hospital, con uno de los cirujanos plásticos hicimos un estudio de habían tosis congénita, tosis palpebral congénita, ¿verdad? Y era la única lesión que había y nada más. Investigábamos esos niños, se presentaron y hicimos una casuística de 390 y pico, casi 400. ¿Ya? Yo los diagnosticaba y se los enviaba al cirujano plástico y los operaba. Y quedaban perfectamente bien. ¿Ya? Simetría, ya desaparecía esa tosis palpebral y obviamente el paciente, aleluya, ¿no? Con sus párpados simétricos, ¿de acuerdo? Entonces, esa tosis puede ser congénita, como le digo, se la interviene, se la resuelve y listo. O adquirida. En la miastenia gravis hay una enfermedad que genera debilidad. Genera debilidad. ¿Ya? ¿Qué sustancia, verdad? ¿Qué neurotransmisor genera debilidad cuando desaparece? Recién Acetilcolina. Acetilcolina. Así es. Entonces, durante la tarde y la noche desaparece. A esos niños hay que tenerles muchísimo cuidado, porque en la noche pueden estar dándonos una muerte también, una muerte súbita en la miastenia gravis. Así que, ojos con eso. Entonces, los blefaroespasmos, ¿sí? En la miastenia. Y las blefarofimosis. ¿Sí saben qué significa fimosis? Estrechamiento. ¿Ya? Hablamos del prepucio fimótico. Los niños nacen, muchos de los niños con prepucio fimótico. Es un prepucio fisiológico, pero muchos de los ginecobstetras, circuncisión contigo. No, hay que dejar esa fimosis porque es fisiológica. Está estrecha para que no se acumule el esmegma y no genere quistes de retención y obviamente dolor. ¿Sí? Poco a poco va pasando los días, va pasando las semanas y se va dilatando ese prepucio y se va normalizando. Entre comillas, normalizando. Siempre ha sido normal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Prepucio fimótico. Acá, párpados fimóticos, o sea, estrechos. ¿De acuerdo? Entonces, en la hendidura palpebral o está normal o está disminuida esa hendidura o está aumentada. ¿Cuándo se aumenta? En las exoftalmías, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Kevin, exoftalmías. Ejemplo de exoftalmía. Acuérdense que yo les decía, es el lagoftalmos. Esa niñita que tenía un retinoblastoma y ese ojo creció inmensamente, ¿verdad? En el hipertiroidismo, la exoftalmía, sí. Sí. A propósito, me había olvidado, es la novena ficha nosológica, ¿sí? Kevin. En el cretinismo también se ve exoftalmía. En el cretinismo, claro, o sea, en el hipotiroidismo, ajá. Sí, de acuerdo. De acuerdo.
Bien. Entonces, por favor, hipertiroidismo, hipotiroidismo, las dos las hacen una sola ficha nosológica, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, Reinaldo? Reinaldo. Ya se durmió Reinaldo. Está muy aburrida la clase, ¿verdad? Sí, No, sí, doctor. Reinaldo. No, doctor. Se nos ha dormido Reinaldo, ¿verdad? Sí, todas estas cosas atiendan bien porque después vamos a estar pataleando. ¿Sí? Tenemos que explicar y tiene que quedar bien claro. Ajá. Sí. Bien, entonces, aumento exoftalmía, disminución enoftalmía. ¿Sí? En las deshidrataciones pueden hundirse los ojitos, ¿verdad? De los niñitos. Y hablamos de una enoftalmía. ¿Ok? Bien. Movimientos palpebrales. Atención con esto. El parpadeo espontáneo, sí, empieza alrededor de los 2 meses. El parpadeo espontáneo. Sí, qué importante, ¿no? Y el parpadeo espontáneo como parpadeo de defensa. Usted va a introducir, o sea, trate de introducir su dedo en el ojito de un niño pequeño, de un niño recién nacido. No se va a defender. No va a cerrar el párpado. Si ya lo toca, ahí sí lo cierra. Pero si no lo toca, usted introduce el dedo y no pasa, el niño no. En cambio, a ver que a usted le vaya, o sea, pase algún insecto por ahí, ¿verdad? Y se equivoca y entra a su ojo, usted inmediatamente cierra su párpado, ¿verdad? En tono defensivo. El reflejo, ¿verdad? De defensa o el reflejo aurículo-palpebral, sí, sí, está presente después de los 2 meses. Sí. Bien, a propósito, hablamos de reflejo aurículo-palpebral, allá hablamos de un reflejo, de una reacción frente a un estímulo. Muy bien, usted genera un sonido en el pabellón auricular y automáticamente cuando usted genera el ruido, el niño cierra sus párpados. Es el reflejo de defensa, aurículo palpebral. ¿Estamos? Entonces, el reflejo en definitiva de defensa es mucho, ¿verdad? Eso para evitar los cuerpos extraños, entonces se introduzcan en el ojo y empieza a hacerse evidente a partir del 2.º mes. Y a su vez, ¿verdad? El reflejo parpadeo espontáneo, porque usted no interviene su voluntad, ¿verdad? Y usted parpadea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí, Cristina? ¿O voluntariamente maneja el parpadeo? No, es involuntario, es para protección del ojo, literalmente. Exactamente, es para proteger el ojo, ¿verdad? Entonces, correctísimo, Valeria. ¿Sí? Parpadeamos involuntariamente, ¿sí? Y claro, cuando estamos dormidos, ni modo, estamos con los ojos cerrados, ¿no? ¿Sí? Y el reflejo aurículo palpebral, el reflejo de defensa, ¿verdad? ¿Sí? Presente a partir del 2.º mes, antes no. Ahora que vamos a examinar niños lactantes, entonces vamos a comprobar. Hay niñitos de semanas, ¿verdad? Y vamos a ver el reflejo palpebral. Si lo que les digo es verdad o es una mentira. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en cuanto a los movimientos palpebrales, ¿sí? Obviamente, entonces, el reflejo espontáneo, el reflejo de defensa y el reflejo aurículo palpebral. ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen, ¿cuándo, verdad, está presente el reflejo de defensa? La respuesta es, Kevin, a partir de los 2 meses. 2 meses. Ok, listo. ¿Hay un aumento de esos movimientos o hay una disminución? Están disminuidos en los problemas neurológicos, en las meningoencefalitis, ¿verdad? En las toxicosis, en la parálisis facial, me decía, ¿verdad? Creo que el mismo Kevin me decía. Doctor, también en la parálisis facial no se mueve el párpado. Ajá. O se dilata el párpado, ¿verdad? El signo de Bell. El signo de Bell, correcto. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y obviamente el cuarto punto, el borde palpebral. Enrojecimiento, inflamación del borde. Sí. Úlceras. Sí, a veces se infecta ese borde. El estreptococo, el estafilococo, ¿verdad? Hace de las suyas. Y provoca los orzuelos y la chalación. Orzuelo es superficial. Chalación es más hacia adentro del párpado, ¿verdad? Sí. Glándulas de meibomio y glándulas de... Acuérdense, estuvimos viendo ayer, creo. Ya se olvidaron. A ver, ¿cómo están todos? ¿Alguien se acuerda? Glándulas de meibomio y glándulas de... Vermelho. Uy. Vermelho. ¿Cuál es el nombre? Vermelho. Era raro, pero vermelho, algo así. Ajá. No, meibomio. Es así. Valeria, es así, meibomio. Ya, las glándulas de meibomio. Ok. Ya. Y el chalación. Glándulas de... 6. Exactamente. Pero era con No Z, 7. era Con raro. Z, exacto. Entonces, glándulas de 6 y glándulas de meibomio, pero no se olviden, pues. No se olviden, ¿sí? En los párpados también puede haber ectropion o entropion. ¿Qué es el ectropion? Las pestañas hacia adentro, ¿verdad? Entropion. Y ectropion, pestañas hacia afuera. ¿Sí? Una exageración, ¿verdad? Se dobla el párpado, ¿no? Algunos tienen incluso yo diría, la costumbre, ¿no?, de hacerse los chistosos, ¿sí? Así, generándose un ectropion, ¿verdad? Y se ven los ojos medio raros, porque el párpado está virado, ¿verdad? Hacia afuera. ¿Ya? ¿No han visto? Eso ¿No han hacían visto me acuerdo. ¿Eh? Eso hacían cuando yo estaba en la escuela. En la escuela, claro, ahí. En la escuela se hace de todo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que no se hace? No, si hay algunas cosas que no se hacen, así que mucho ojo. Bien, entonces, párpados, aspecto, hendidura palpebral, movimiento palpebral y borde palpebral. ¿De acuerdo? Valeria, ¿de acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? Listo, ninguna. Eso quiere decir que está claro, ¿verdad? Ojo con la visión. Sí. Mientras yo les decía ayer, mientras la audición florece enseguida, ¿verdad? La visión va progresivamente, ¿verdad? Y realmente usted termina, o sea, con el 100% a los 5 años. Sí, según algunos autores, no voy a discutir, ¿verdad? Hasta los 3, hasta los 4, no voy a discutir. Está bien, tienen razón. Pero en realidad a los 5 años termina de desarrollar la visión.
la agudeza visual. ¿Estamos? Acuérdense del reflejo palpebral, el parpadeo y el parpadeo como reflejo de defensa. El reflejo de defensa, por favor. No hemos dicho la edad del reflejo de defensa. El parpadeo a los 2, ¿verdad? Y el de defensa, 2 meses y medio. ¿Sí? Ok. Doctor, una pregunta. ¿Y el reflejo aurículo-palpebral, ese también es de los 2 meses y medio? Sí. Ajá. Ah, ya, listo. Usted lo busca, exacto, insisto, un chasquido, ¿verdad? ¿Sí? En el pabellón auricular. Si el niño escucha, va a parpadear, va a cerrar su pabellón auricular. A los 2 meses, a partir de los 2 meses y medio. ¿Ya? Si a los 3 meses realiza, sin la intervención de la visión, ¿verdad? Que es mínimo, por cierto, a esa edad, como ya lo hemos dicho. Si usted realiza ese chasquido en el pabellón auricular, de seguro que el niño no va a parpadear, si es que no tiene una audición de primera. ¿Sí? Entonces, una forma de investigar la audición es el reflejo aurículo-palpebral. ¿Estamos? Sí, ya doctor. veremos. El reflejo condicionado, sí, también. Ok. Ya veremos el reflejo condicionado. Hay muchas formas de investigar audición. Pero por lo pronto, el reflejo aurículo-palpebral. Muy bien. Recuerden la audición, la visión recién nacido, 5%. Al año, 20%. A los 2 años, 40%. A los 3 años, 60%. A los 4 años, 80%. Y a los 5 años, 100% de visión. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Doctor, ¿podría repetir los porcentajes, por favor? Claro. Claro. Al año, 5%. A los... Perdón. El recién nacido, 5%. El niño nace con un 5% de visión. Al año, 20%. A los 2 años, 40%. A los 3 años, 60%. 4 años, 80%. Hasta 80%. Y 5 años, hasta el 100%, obviamente. Que haya un más o menos tanto, ya eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. ¿De acuerdo? Pero las cifras en términos generales, las que les he mencionado. Bien. Entonces, de ahí tenemos que pasar al aparato excretor. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Están cansados? Díganme con toda confianza, ¿no? Para revisarlo la próxima clase, ¿no? ¿Sí? Hay que hablar del globo ocular y las partes del globo ocular, pero en menos profundidad, ¿verdad? Pero sí, todo esto tiene que quedar recontra, clarísimo. Porque ustedes van a ser médicos, no van a ser curanderos, ni brujos, no. Van a ser médicos. Y tienen que saber el porqué del porqué. ¿Seguimos o paramos? A ver, Kevin, ¿qué dice? Sí, doctor. ¿Qué dice Valeria? Que sí podemos seguir, doctor. Podemos seguir, perfecto. O sea, faltan 9 minutos. O sea, si podemos seguir.
Sí, sí, tiene razón, faltan 9 minutos. Bien, entonces nos vamos con el aparato lagrimal. Qué importante también estudiar toda la estructura, ¿verdad?, de lo que significa, ¿sí?, el aparato lagrimal. 3 aspectos hay que estudiar en aparato lagrimal: las glándulas lagrimales, el sistema excretor, por favor, hay un error ahí, corrijan. Aparato excretor, ¿sí?, como lo tienen en digital, no hay problema y lo pueden corregir, ¿ya? Y la secreción lagrimal. Las glándulas lagrimales, ¿dónde están? La posición. En la parte... En la fosa lagrimal, ¿no? Claro, tenemos... En la parte interna del ojo. Sí, en la parte interna, en la órbita. Interna tenemos la órbita, ¿verdad? Sí. En la parte externa, pero hacia el interior, ¿verdad? Supra externa del globo, de la órbita. ¿Sí? Sí, me explico. Más o menos, si usted quiere, al final a la altura de la finalización de la implantación de las cejas, ¿verdad? Sí. Ángulo, si usted quiere, de la órbita, ángulo externo, ¿no? Pero al interior, obviamente, ¿sí? Y ahí se la presión de las lágrimas, ¿sí? Y empieza la producción de las lágrimas a partir de ya lo dijimos, ¿verdad? De los 25 días. A 50 días. ¿Ok, Sofía? De acuerdo. Muy bien, esas glándulas lagrimales ubicadas donde ya hemos dicho, ¿verdad?, en la órbita. Y, o sea, por lo tanto, estamos hablando de donde está alojado el globo ocular. Está en la zona superior externa de la órbita, ¿sí? Hacia adentro. Ahí están las glándulas lagrimales. ¿Ok? Ok. Alteraciones de esas glándulas, especialmente en la leucemia, pueden crecer, ¿ah? Y en la sarcoidosis pueden crecer, ¿ya? Y ser una molestia. Cuidado con en la leucemia. Entonces, si vemos una alteración, hay que pensar en esas patologías. Especialmente, puede haber una infección, ¿verdad? Puede haber y crecer. Ok. Pero patologías más concretas y yo diría severas, la leucemia y la sarcoidosis. En cuanto al sistema excretor, hablamos del saco lagrimal. ¿Sí? Está en la parte hacia el meato lagrimal, hacia abajo más o menos 1 a 1,5 centímetros, ¿verdad? Entonces ahí está el saco lagrimal. Y a veces se inflama ese saco lagrimal y tenemos la dacriocistitis. ¿Verdad? Anomalías congénitas o inflamación. Ese conducto, ¿verdad?, lágrimo nasal, las lágrimas, cuando usted llora, ¿verdad?, también se llena de secreción nasal, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se llena de moco. Se llena de moco, ¿verdad? Se va de moco, dice la gente, ¿no? ¿Sí? Reinaldo se va de moco. No, ahorita no está de moco, está durmiendo, ¿verdad? Estamos. Entonces,
ese conducto, pero en la mitad aproximadamente está un saco, ¿verdad? O sea, una dilatación. Y eso se puede inflamar y son las dactiocistitis. Y yo les decía ayer, hay que canalizar. El oftalmólogo canaliza y absorbe esa secreción purulenta y drena, si es posible. Y si no es posible, hay que hacer una incisión para drenar, porque es una zona sumamente peligrosa. Y si hay un foco ahí de colección purulenta, hay que drenar. Las famosas dactiocistitis. Dactiocistitis. Ahí lo tienen en su guía. Por eso es bueno que tengan la guía en la mano. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos? Okay. En cuanto a la secreción lagrimal, se inicia, como decíamos, a los 25 y puede prolongarse el inicio hasta los 50 días. Es normal. ¿Sí? Cuando hay un exceso de producción de lágrimas, hablamos de epífora, ¿verdad? Ya, y por problemas, ¿sí? Y tenemos una epífora psíquica o epífora refleja, ¿verdad? A veces se le inflama su globo ocular y elimina lágrimas, ¿no? ¿Sí? Elimina lágrimas. Es refleja. Puede aumentarse en los problemas irritativos locales, en las conjuntivitis, ¿verdad? Conjuntivitis. ¿Qué es lo que se inflama? ¿La mucosa o la esclerótica? La mucosa. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, en los problemas irritativos, ¿sí? Le ponen a usted o le cae por accidente alguna gota de una sustancia, por ejemplo, una gota de limón, imagínense. Esta es una gotita en su ojo. Le produce un ardor tremendo, ¿no? Sí o sí. Y ojo, la avitaminosis, ¿verdad? La avitaminosis A y la intoxicación atropínica disminuye la producción de lágrimas. ¿Sí? También la hipervitaminosis también produce disminución, sequedad del globo ocular. ¿Sí? O sea, tanto el exceso como el déficit de vitamina A, así como hablábamos de el exceso, ¿verdad? En la producción de saliva también, obviamente. Entonces también hablamos de la producción de lágrimas, ¿sí? Más o menos están en edad por ahí, ¿verdad? Sí. Porque la producción de lágrimas está más o menos entre el mes y mes y medio, ¿verdad? Hasta 2 meses, ¿no? Porque 50, ya faltan 10 días nada más para los 2 meses, ¿no? ¿Estamos? Entonces, es importante que ese aparato lagrimal lo dejemos muy bien estudiado en los recién nacidos. ¿Sí? Y durante los primeros meses hagamos un control estricto de muchas cosas y entre ellas de la secreción lagrimal, del reflejo palpebral. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Soledad, ¿alguna pregunta? Juan Sebastián. No, correcto. Aaron. No, doctor. No, doctor. Correcto, muy bien. Bien, entonces, hasta ahí llegamos. ¿Sí?
tienen el fin de semana para, por favor, apréndanse esto, porque lo vamos a revisar en los niñitos. Por eso estamos muy sutilmente, nos vamos inclinando hacia la exploración de los niñitos, ¿verdad? Tanto en la teoría como en la práctica. Sí o sí. Sí se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, doctor. Gracias, Sofía. Entonces, 2 fichas nosológicas más. Hiperhipotiroidismo y enfermedad de Pompe. ¿Sí? Entonces ya llegamos a la 10ª. A la 10ª ficha. Qué interesante, ¿no? Cómo vamos aumentando los conocimientos. Conocimientos necesarios, ¿ah? Producto de una exploración del paciente. O sea, lo vemos el paciente, lo evaluamos y lo volcamos hacia la ficha nosológica. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque no solo lo grabo en mi mente, lo grabo en mi zona cerebral previa, sino que también lo dejo por escrito para cuando necesite, lo leo. ¿Y qué? ¿Qué voy a dejar por escrito? Lo principal. ¿De acuerdo? Muy bien. Kevin, ¿cuántas fichas tiene hechas ya? Hasta ahorita ya vamos a 5, ¿no? Acuérdese que ahorita ya vamos por la 10ª. ¿Sí? Y el problema es que yo no me olvido, ¿no? Y ustedes tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad, Sara? Sara. Sí, doctor. ¿Por cuál va usted, ah? No sé, la verdad. No las estaba contando. Ya. No las estaba haciendo. Ya, pero sí las está haciendo, ¿no? Me gustó mucho ver esta mañana su ficha, ¿no? Nosológica. Muy interesante, muy interesante. Qué interesante. Ajá. Ahí está, sí, no hay libro de nosología. Todo esto que ustedes hacen es un aporte hacia sus compañeros. Ojos con lo que les digo, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar, ¿sí? En su momento, o sea, estoy ampliando y probablemente lo que ustedes hagan también se agregue algunos aspectos, ¿verdad? Sobre todo en lo histórico, ¿sí? Sobre todo en lo histórico y obviamente esto nos va a redundar en beneficio, no solo de ustedes, sino de todos los que hacemos el contexto de la enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Qué interesante, ¿no? Me gusta el sistema. Y espero que a ustedes también les guste, ¿no? Yo sé que sí, están atiborrados en materias y está bien, ¿no? Pero es que es mucha la información y por lo tanto mucha la dedicación que deben ustedes prodigar a ese aprendizaje. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? No, doctor, todo bien. Todo bien. Listo, Sofía, le agradezco. ¿Cómo va? ¿Ya pasó el efecto? Sí, ya estoy mejor. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Listo. Les agradezco su atención. Les agradezco que se entusiasmen como yo me entusiasmo. Sí, porque yo quiero que salgan aprendiendo pediatría. Algo por lo menos, ¿verdad? Un poquito, aunque sea, ¿sí? Pero que salgan aprendiendo algo. ¿Verdad? Qué interesante. Les agradezco que hagan otra cosa el fin de semana, pero también se dediquen un poco a preparar, ¿sí? Porque ya se nos vienen los compromisos de entregar documentos y todo, entonces nos vamos a ver en corrector, ¿no?
No, vamos resolviéndolo progresivamente y no ha pasado nada, ¿verdad? Ningún estrés. Reitero, gracias por su atención y un resto de día excelente. Hasta el día lunes. Gracias, doctor. Gracias a Doctor, ustedes. una última pregunta. En la misma ficha ponemos la de hipertiroidismo e hipo, ¿verdad? Sí, en la misma hiperhipo. Ajá. Sí. Ok, listo, gracias. Listo. Ya, y pompe aparte, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta el lunes. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, Sofía.